Buenas noches, ya está en el estudio Lilita Carrió. Con ella vamos a hablar de todo, de lo que ha pasado, de lo que está pasando, de la situación del país a partir de la crisis cambiaria. Y hablando de la crisis cambiaria, también vamos a tener una mesa con dos economistas, Daniel Artana y José Luis Esper, o José Luis Esper y Daniel Artana, para hablar de estas modificaciones últimas que ha hecho el presidente en el equipo económico. Después de los auspicios, Carrió. La primera pregunta, a ver, pasamos por una devaluación, pasamos por la suba de tasas de interés muy importante, que se están quejando las pymes, fuimos al Fondo Monetario Internacional a pedir crédito. ¿Cuál es el balance de todo esto? A mí me da la impresión de que se abrió el periodo presidencial. De la elección presidencial del próximo año. Yo que he vivido muchas presidencias, creo que fui candidata en 4, en 5, en mayo del año anterior a las elecciones, ya todo el mundo está pensando en la estrategia electoral, sobre todo cuando se trata de una presidencial. Entonces, se unificó de alguna manera, aunque sea con alfileres, después se va a segmentar y se va a fragmentar el PJ. Esto produjo que mucha gente que decía, cambiemos la primera minoría, pero la gente que votó a Massa, por ejemplo, pensando que era distinto, algo distinto del PJ, no, hoy está en el PJ, todos más. El esposo de la presidenta del bloque de Massa es el presidente del PJ, el interventor. Entonces, esto genera que la mayoría que se podía obtener con determinados PJ más racionales, eso no cuenten porque el PJ se unifica. Yo lo veo así. En segundo lugar, en los 2 últimos meses, yo soy una partícipe y observadora, hubo mucho movimiento alrededor mío en relación a que yo rompiera con Cambiemos. Varios dirigentes, no solo del arco de Cambiemos, se apostaba dentro de Cambiemos. Pero ¿qué dirigentes le pedían eso de Cambiemos? No voy a dar nombres porque yo quiero calmar la situación, solo quiero explicarle a la sociedad por qué en un periodo electoral anterior a lo que es la elección del año pasado se producen un montón de datos políticos, un montón de datos económicos que no tienen que ver con esto, pero que generan la situación, y algunos datos sociales. Hace 2 o 3 meses, desde marzo, me empiezan a preguntar a mí determinados dirigentes, también del PJ. ¿Ese puede dar los nombres del PJ? No. No, porque me parece que poner nombres, lo voy a poner en mis memorias o en algún escrito. A ver si yo iba a romper. Yo viví el golpe a la Alianza, viví el intento de golpe que hizo el Estado y la Cristina, después del campo, que es cuando yo me enfrento con Cobos, y digo, no, una cosa el reclamo por el campo y otra cosa voltear un gobierno. Así que de esto tengo una experiencia anotadita. También hubo muchos golpes de mercado, recuerdan Brito con los bonos garantizados, en noviembre contra Cristina. En ese momento yo también notifico a la Organización de los Estados Americanos que había un golpismo. La Argentina corporativa es golpista, determinados sectores. Lilita, ¿usted cree que esto fue un intento de golpe de Estado? Iban creando las condiciones para debilitar al presidente Macri. Lo central era tratar de arrancarme a mí. Después venía lo otro. Porque ellos creen el discurso que pronuncian. Ellos inventaron que yo soy una persona irracional. Ellos inventaron durante el kirchnerismo y mucho antes, y yo debo ser la persona más racional que hay. Cuando usted dice ellos, ¿a quién se refiere? A ellos diría el Círculo Rojo, a ellos diría a la corporación política tradicional, tanto PJ como Radical, la gente más corporativa de la Argentina. UIA, ¿está? Entonces ellos sí se armaron un discurso alguna vez para que yo no sea presidente, de que yo no soy inteligente, de que soy excesivamente apasionada, de que soy irracional. Y la verdad es que todo lo que actúo, lo actúo con una racionalidad absoluta. Ahora, que soy buena actriz, soy buena actriz. Que no miento, no miento. Y ellos, en el definitiva, terminan creyendo su mentira. Entonces, cuando ya había apuestas, yo salgo en televisión, creo que acá o en otro programa,
hace un mes y medio y digo, miren, hago un asado y apuesten a que yo no rompo. Esto cambia alguna editorial, por ejemplo, de Clarín, donde le preguntan a Mario Negri, ¿Carrió va a romper? No. Entonces, de alguna manera, tenía que debilitar por otro lado. Pero todo el objetivo era debilitar al presidente Macri y le iban pegando a quien era su jefe de gabinete, que es Marcos Peña. Y a Lopetegui y a Quintana. Hace un mes se produce un hecho muy importante para la Argentina, que no se dijo bien, pero que le costó un gobierno, el de Ilia, con los laboratorios. Ustedes saben que la mayor cantidad de medicamentos que fabrican medicamentos se venden al PAMI. Entonces, lo que inicia Lopetegui, es mentira que está Quintana. Yo trabajé con Lopetegui, no con Quintana. Quintana estaba absolutamente abierto de esta cuestión. Lopetegui estaba negociando con los laboratorios que bajen el precio de los medicamentos para todos los del PAMI y después para toda la Argentina. Y para que lleguemos alguna vez a tener precios internacionales, porque no se estafan con los medicamentos. Dentro de estos hay una cámara de laboratorios que ha financiado siempre a través de sugerencia. Hay dos cámaras, una nacionales y otra internacionales. Sí, la nacional estoy hablando, la que no usa patentes, que financia a los partidos políticos. Esto lo sé desde 2003, siempre da dinero, sobre todo en la Comisión de Salud. A mí me ofrecieron $500.000 en el 2003. Yo siempre rechacé el dinero, pero es obvio que muchos otros nunca rechazaron el dinero de los laboratorios. Esto financió la política argentina para mantener el statu quo. Incluso aquel nacionalismo de un presidente del bloque del PJ estaba que se había cobrado $25 millones de los propios laboratorios. En su momento cuando estuvo la cuestión de patentes. ¿Por qué sé que el lobby fue brutal? Y fue contra Quintana. Que Quintana en realidad está por dejar todo, porque si hay alguien que nació en Matadero, que fue pobre, que construyó, que fue un pyme exitoso, etcétera, y que está dispuesto a todo por el servicio público, ese es Quintana. Yo me juego por esto. La cuestión judicial, yo comparto la posición de Provincia de Buenos Aires, pero esta es una cuestión que va a resolver la Corte. Ahora, como los laboratorios se volvieron locos, lo sé yo, porque fueron amigos a verme, de parte de gente que conozco los laboratorios, porque no cesaban de llamar. Ustedes saben que si me llaman a mí, lo que habrán sido los otros partidos. Si la llamaron a Mariana Zubi, que nos negamos a hablar, yo le dije, la estafa se tiene que terminar. En su momento, cuando Ilia quiso cambiar la ley de laboratorios, los voltearon, pagaron a confirmado, lo voltearon a un gobierno. Es decir, que usted, lo que dice Lilita, es que esto fue, digamos... Una represalia. Una represalia, digamos... Estoy hablando al grupo de la jefatura de gabinete. Por eso hice aquel Twitter... Es decir, que había dos intentos de golpe, uno contra el presidente y otro contra la jefatura de gabinete. Claro, pegaban por el tema de los precios porque, en definitiva, como son PAMI dependientes todos, porque es la mayor demanda, ellos estaban acostumbrados a pagarle a los jefes del PAMI, a pagarle a los partidos y a arreglar medicamentos. Medicamentos que en muchos casos, por distintos casos de corrupción estatal, ni siquiera llegaban a la gente. Pero esto marca el precio de mercado, ¿no? Si a esto se le sumaban cadenas muy importantes como Farmacita y Presionando, es cierto que los laboratorios tenían que bajar el precio de los medicamentos, que lo tuvieron altísimo durante muchos años. Bueno, el presidente ya tuvo un problema con los laboratorios cuando era jefe de gobierno de la ciudad. Sí, a ver, son incluso amigos, yo los conozco algunos. Ahora, esto no quiere decir que sea una corporación. Y nosotros somos republicanos, no corporativistas, incluido el presidente, incluido Lopetegui. Entonces, lo que se le achaca hoy a Lopetegui, que pierde, y yo me río. Yo que conozco dentro del poder me río. En realidad es el título que le quieren poner los laboratorios a estas tres personas que son indispensables para el gobierno. Es más, había una estrategia que teníamos con Lopetegui, porque se resistían. Y le dijo, bueno, si no aguanto más, vos salís. Yo estaba. Entonces, cuando me fueron a hablar a mí para el tema de medicamentos, yo les dije, yo estoy en la gatera.
Si ustedes no firman, yo salgo a decir que laboratorios se están enfrentando al gobierno y estafando a la gente. El otro día se firmó el acuerdo. Esta es la historia. Si ustedes la quieren aceptar... Y lo de hoy es una venganza. Muy bien. En el medio, lo de hoy es una venganza. Además, ustedes saben que vos, porque mantenés la independencia independiente de la gente que te puede auspiciar el programa, los laboratorios, propicia laboratorios, un nombre, BA, por ejemplo, ¿está? Bueno, entonces hubo toda una mezcla de contra el gobierno, contra Quintana. Esto era calcado. En el medio suben las tasas de interés en Estados Unidos porque Trump está haciendo el juego que en su momento hizo Hitler. Que este es un dato internacional que escuchen. Cuando Hitler llega al poder, que lo llaman como canciller, tenía un 5%, era de un partido nacional socialista en Múnich. Sí, sí. Era un hombre que ni siquiera era alemán, era austríaco, acomplejado. Pero en la crisis de la tercera, de la República de Weimar, lo llaman a él. Él logra despertar de alguna manera la economía, bajando impuestos y desarrollando la industria armamentista, idéntico de lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos, y a los 2 años gana con el 75%. Entonces, ¿qué pasó? Trump tiene elecciones este año. Y va a arrasar. ¿Sí? ¿Sí? Hablé con los latinos. Y ahí vamos a tener Hitler. ¿Entienden? Porque el fascismo, ese avance y toda esta cosa, que ahora la vemos así, con el apoyo. ¿Y por qué hay apoyo popular? Porque bajó impuestos y porque hay más dinero. Por eso yo siempre digo que la República también tiene que asegurarse la baja de impuestos. Que es un deber de la República bajar impuestos. Porque la República y la democracia tienen que estar asociadas a la prosperidad. Porque si no, lo que viene es populismo y fascismo. Muy bien. Como ellos tienen inflación, porque empezaron a consumir los americanos, alzaron las tasas de interés. Y esto es lógico. A ver, si yo en vez de elegir un bono de la Reserva Federal, que me está dando más interés, y un país emergente, le pasó a todos los mercados del mundo, obviamente voy a elegir Estados Unidos. Pero esto es obvio. Esto pasó en todo el mundo. En el medio viene la crisis también respecto de Siria con Europa, es decir, el panorama internacional es muy difícil, con lo cual la gente va a los lugares, los inversores la de Trump y con los Irán capitales, también, ¿no? claro, van a lugares seguros que puedan tener respaldo. Y esto encuentra a la Argentina en una pelea corporativa donde también quieren debilitar al presidente porque quieren ganar la próxima elección. ¿Quién aprovecha esta situación? La Unión Industrial Argentina, que desde que yo tengo uso de razón y estudié la historia y está marcada, cuando va a haber es devaluacionista porque no es competitiva. La industria nacional es devaluacionista, se lo digo ya. Y además de empresarios, a veces sin empresas, como de Mendiguren, que ahora es diputado masista, pero es lo mismo en la Unión Industrial Argentina, que presiona a los gobiernos para devaluar el dólar, lo cual no viene mal, porque el dólar tiene que acompañar nuestra inflación, porque si no nos vamos a quedar en el dólar de Cavallo, todo gratis afuera y todos desempleados. O el de Cristina y todos desempleados adentro. Pero lo hicieron. A tal punto lo hicieron que empezaron a crear un clima golpista. Una de las claves de ese clima golpista, desde el punto de vista, una cosa es... Y después están sectores de la soja blanca, de la soja negra, que quieren liquidar. ¿Qué es la soja negra? La soja negra es la soja que no se vende en blanco. Que le compran a los productores, que la mezclan en cooperativas y que se traduce en inversiones. Una de esas que son además sociedades de bolsa que operan en la Bolsa de Rosario, que es el sector de San Lorenzo, que estaba buscando precio para la soja. No estoy hablando, los productores creyeron que yo le dije el campo liquide, no. Lo que le estaba diciendo es a ellos liquiden. Ellos hacen el juego, el Meridian. El Banco Meridian. El Banco Meridian es un pequeño banco que tiene una sucursal en San Lorenzo, Santa Fe, pero que en realidad
forma parte del grupo Rosenthal, Sociedad de Bolsa de Rosario, que manejó el mercado a futuro. Tengo todos los papeles. Las presiones, los llamados de teléfono. ¿Y ese grupo jugó a alzar el dólar ahí, a la corrida cambiaria? El otro día estuve en el, gracias a Dios, y quiero con esto también de entrar a otro tema, que es el Banco de Alimentos de Rosario, donde realmente estuve con el presidente de la Bolsa, incluso con todos, porque el Banco de Alimentos de Rosario es un ejemplo, tenemos que votar esa ley, que es contra el hambre, están ya en congelados, están en carne. Es impresionante cómo dan de comer integralmente a tanta gente, y son jóvenes empresarios con responsabilidad social. Así que ellos mismos me dijeron, acá se hizo una diferencia, algunos hicieron una diferencia de hasta 10 millones de dólares en la especulación. Ahí empezaron a especular todos, muy bien. Por eso yo cuando vine allá le dije, el problema no es... Cuando los actores de acá, que son devaluacionistas, pero que tienen también deuda pública y también tienen bonos, es como los hold-out. Los hold-out no eran, los fondos no eran buitre, eran de argentinos manejados por un estudio que decía buitre. Entonces se hacen escribir artículos, hay que irse de la Argentina, etcétera, todo este, y va todo como la tormenta perfecta. Yo me quedé tranquila. Ahora, cuando el signo político del Jockey Club, invitando por Eunequian, señor Eunequian, escúcheme, porque él me adora y yo lo quiero meter preso, y así nuestra relación, porque no pagó el canon de aeropuertos. ¿Qué hace Eunequian? Los que tenían poder en la Argentina y los que iban con Cristina también a hacer negocios en Venezuela, aunque después se pelearan, lo invitan a Lorenzetti, que es una provocación al poder. Lorenzetti también con la Burdín esta, que había sido su novia y ahora es centro de su comunicación, trata de que Lorenzetti se vincule con los sectores. Y hacen en el día de las jugadas una reunión en el Jockey Club con el presidente de la Corte. Miren, más golpismo. Esta era una foto del 82, vieron que pues se reúnen todos en esa fecha. Cuando va a haber un golpe, se reúnen todos y hacen reuniones y las publican. Son muy graciosos, porque hay que leer historia. Yo creo que los profesores de historia tienen que ver la historia del corporativismo y los golpes en la Argentina. ¿Estaba complicado con este intento? Pero obvio, no era golpe, era debilidad. Es un golpe que te va debilitando para que quede muerto. Se lo dije al presidente hace 2 meses. Va a la tormenta perfecta, yo se lo conté a usted. Vas a este lugar. Porque tengo una intuición política, veo jugar a todos los jugadores, yo no digo nada. Yo pongo cara de no sé. Pero, entonces, ¿qué pasa? En ese momento yo creo que se pueden diferenciar varias cosas. Primero, el papel de Caputo, extraordinario, que sabe de finanzas. Segundo, la necesidad de una inteligencia, y cuando digo inteligencia financiera es pública, saber quién está jugando en el mercado, quién juega la última media hora, porque media hora después juega mercados a futuro que no está controlando. Mercado a futuro, para que todos sepan, es con que se compra la soja, los cereales, etcétera. Que ahora habría que volver la resolución del Banco Central, no tienen que liquidar el dinero a través del Central, entonces el dinero de los cereales no está pasando por el Central y no le da la debida solidez al Banco Central. Esto hay que cambiarlo, se lo digo al presidente del Central, porque estos no son bebé de pecho, son buena gente, pero no son bebé de pecho. Cuando yo llego, me voy a la Casa de Gobierno, me entero de la crisis, le digo, es una crisis más. Quédense tranquilos, el dólar va a bajar, a subir, pero ¿dónde se va a acomodar? En la inflación. Ahora, los devaluacionistas, ¿qué quieren? Un dólar a 35, por ejemplo. Entonces ellos ganan, funden al país y ganan. No, sí, pero también someten al hambre a muchísimos argentinos más de los que están sucediendo. Claro, el problema es que hay que levantar mucho la tasa de interés por esta especulación. Y ese levantamiento de la tasa de interés es terrible para las pymes. Y esto hay que corregirlo. Yo creo que hay que empezar a denunciar este corporativismo. AEA no fue a la reunión del Jockey. No fue la sociedad rural a la reunión del Jockey. Ya no son las viejas reuniones donde se juntaban todos. Me acuerdo en el 82, reunión del año 82. Yo veo porque... Pero hubo como 40 empresarios importantes en esa reunión. Y sí, todos los que quieren, los que gobernaron la Argentina. Y saben una cosa, Macri no quiere que gobiernen la Argentina.
Una Argentina republicana no la gobiernan 7 o 40 empresarios. Tienen que acostumbrarse a ser empresarios, no gobernantes. Y si quieren ser gobernantes, que se presenten a elecciones. Si Paolo Roca quiere ser presidente de la Argentina, que se presente a elecciones. Yo le disputo. Si Aunequian quiere ser presidente de la Argentina, que se presente a elecciones. Yo le disputo. Pero acá ni los sindicalistas corruptos, llenos de dinero, tienen que ser presidentes, como fue el caso de Moyano, que querían que el hijo sea presidente, ni tampoco los empresarios de toda la Haya que han hecho ilusión fiscal y un montón de cosas. Y no es que los vamos a perseguir. Yo no los voy a perseguir. Porque yo con Debido ya estoy tranquila. Me falta Aníbal. Yo estoy en el camino de la hidrovía, yo ando atrás de Aníbal Fernández. La verdad que ha pasado mucho y bien en la Argentina que un hombre que era centro de esos acuerdos corporativos esté preso, maravilloso. Mucho más que Lázaro Báez, Debido. Entonces, yo le pido a la sociedad que se quede tranquila, que defienda a la República, que vamos a tener otros cimbronazos como estos, que el gobierno tuvo buena respuesta, que los integrantes de Cambiemos, que a veces se incorporan, no sé, yo estoy afuera, porque yo tengo buena relación. Bueno, hay un hombre suyo, Fernando Sánchez, que está en la mesa de política, ¿no? Pero sí, pero la verdad que la relación, se la quiero decir a la sociedad, entre María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente, el gabinete y los ministros y yo, es indisoluble e impecable. Sincericida, eso sí, como somos nosotros. Entonces, lo que querían romper, ahora, acá hay que dividir los que estuvimos en la Casa Rosada en los días difíciles y salimos en la televisión a defender a un gobierno y los que decían me voy para debilitar más a un gobierno. Y hay otra cuestión que quiero aclarar. Hay un ministro que dice que la culpable de todo soy yo por pedir el tema tarifas. Miren, nadie es culpable por defender los derechos del pueblo. Segundo, ¿Ese ministro es Aranguren? No, es otro, es un ministro político. Pero que juega también con el PJ. Entonces el ministro dice, Carrió empezó todo, que es lo que dice Pichetto. Ahora, esto es infantilismo. Yo solo dije, miren, nosotros tenemos que tener la posibilidad por lo menos de pagar en cuotas las tarifas. Yo estoy pensando en las clases medias, estoy pensando en las clases trabajadoras, ¿cómo que yo voy a dejar de representar al pueblo? Lo dije una vez después de trabajarlo 2 meses abajo. El que llevó así esto fue Cornejo, que ahí el radicalismo lo que está buscando es cargo, está buscando la vicepresidencia, punto y aparte. Y no creo que la vicepresidencia sea el camino. Como la coalición cívica no quiere cargos. Miren, si gana Macri, gana la República. ¿Usted cree y si gana la República, ganamos nosotros. Déjeme hacerle una pregunta sobre eso, porque el presidente ha caído en las encuestas. Ya va a subir. ¿Usted cree que hay tiempo y posibilidades de que se construya? Por supuesto. Estas cosas, miren, lo que pasa es que sí cambió la política de comunicación. Y yo pido disculpas públicas cuando dije tienen mi aval para matarlo a Durán Barba, porque lo que en realidad quise decir es la política de comunicación. Pero pido disculpas, mucho perdón. Usted usó una metáfora recién que es de él, que cuando habló del círculo rojo. Sí que algo me ha contagiado. Pero está linda el nombre, Círculo Rojo, porque yo les diría a los hijos de P, es mucho más... Estoy hasta más moderada, gracias. A Durán Barba. Así que bueno, miren, pero usted sigue siendo crítica de Durán Barba. Obvio, porque la democracia da razones. De hecho, las personas con más legitimidad en la Argentina somos las que más razones damos. María Eugenia habla, explica las cosas. Yo vengo acá y defiendo un gobierno y explico las cosas, en lo bueno y en lo malo. Ahora, lo que tiene que entender la sociedad es que en un grupo de gobierno, y esto nos va a avalar, tiene que haber voces diferentes. Yo no voy a dejar de defender a mi pueblo por formar parte de un gobierno. Y esto lo sabía muy bien Macri. Y no voy a dejar de luchar contra la corrupción de este gobierno. Por ejemplo, lo denuncio a la Pico, que fue el que le dijo a Angelici, no pague ganancia. Y le digo, investíguenlo. Y se borraron algunos del gobierno. Michael no fue, Tonel impecable. Hay que investigarlo a la Pico. Porque si investigamos a los corruptos como Ballesteros, que fue el día que hicimos saltar todo, yo le mandé la investigación por enriquecimiento ilícito a Ballesteros cuando lo libera Cristóbal López, que me parece que cobraron y mucho.
Y le digo a la gente, no es que se va libre, usted puede iniciar una acción penal cuando quiera contra Ballesteros, por enriquecimiento ilícito, que es obvio. Lo que quiero decir es que en ese caso también la Viepico tiene que ser investigado, porque no se trata con distinta vara. Si Angelici le pagó a la Viepico para conseguir ese fallo que después revocó la Cámara en lo contencioso, yo pedí la investigación. Usted, a propósito, creo que es ese juez el que apuró la jubilación de la jueza Servini de Cubría, ¿puede ser? Sí. ¿Y usted también No, yo denuncié al funcionario de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura que indujo a error al presidente del ANSES para que le otorguen la jubilación. Es como si yo, siendo diputada, un día me dijo, usted cesa en su cargo, yo estoy en condiciones de jubilarme. ¿Y usted cree que eso es una venganza de alguien, lo de Servini de Cubría? Sí, de Lorenzetti, del grupo que denunció el hijo de Servini. El hijo de Servini de Cubría es un hombre muy honesto. Y fue el que denunció todos los sobreprecios del Comité de Inversión, un hombre muy honesto. Yo doy cuenta de muchos años, yo no estoy defendiendo a Servini, estoy defendiendo al hijo de Servini, que pobre tiene la madre que tiene. ¿Está? Y la verdad que la vida a Lorenzetti se la hizo imposible porque él y los arquitectos técnicos de siempre del Poder Judicial no se daban cuenta del robo, hicieron dictámenes terribles. Y por eso lo apartaron. Y también es cierto que Servini de Cubría hizo una cosa, que yo lo hablé en su momento con Martín Irurzún, era que estaba alterado el sistema de sorteo. Yo cada vez que hacía una denuncia, jugaba Ollarvide. ¿Quién es Ollarvide? Aníbal Fernández. Pero no hubo una denuncia mía que no cayera en Ollarvide. Entonces me voy a Martín Irurzún y le digo, perdone, presidente, es impecable, y acá quiero hacer un homenaje también a Horacio Catani, un gran juez de la Sala Segunda que se jubiló, extraordinaria persona. Yo le mando un beso si me escucha porque tuvo un valor terrible en estos años, igual muy amigo de Carmen Argibay, amigo mío, pero de una valentía terrible. Y entonces le digo, ¿pero qué pasa? Y me dice, es que no podemos determinar. Muy bien. Acá había un sistema informático en la Corte manipulado por sectores de la CIDE y yo creo de la propia presidencia de la Corte para ver a dónde caían los casos. Lilita, déjeme hacer una pregunta porque me parece importante. Yo lo denuncié, Servini lo descubrió. Al cabo de escucharla, ¿usted cree que el peronismo de acá al año que viene va a estar para ayudar al gobierno o va a estar para entorpecerlo? No. A ver, yo soy muy amiga de muchos peronistas, pero hay que entender la lógica. Y hay que entender mi lógica, porque si no dicen Carrió es muy dura. La cultura del PJ no es republicana. Vos tenés muy pocos dirigentes peronistas republicanos. Porque si fueran republicanos, este sería otro país. Ellos no creen en la democracia, en el pluralismo, y no se ven fuera del poder. Además, el radicalismo ayudó siempre, porque dicen nos contentamos después del Pacto de Olivo con ser minoría. Fueron como socios, yo los vi. Nadie me lo cuenta. Entonces ellos se quisieron dueños del poder y dueños de la Argentina. A ver, un hombre como Rossi o como Cristina van por todo. A ver, y no, Pichetto que quiere diferenciar es mentira. Miren, a la hora de las elecciones se juntan. Yo lo he visto, porque el olor que siente el PJ es el poder. Así como uno huele el sueño de la república, de la diversidad, de ahora que le vamos a dar las propiedades en las villas, que van a tener, que vienen las expropiaciones, que le vamos a dar domicilio, que queremos los bancos de alimentos. Lo que huele el PJ, aunque ayude al pobre, es el poder. Y además la impunidad. Con lo cual va a ser un año muy difícil, pero lo vamos a pasar. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos el año que viene, hay república para siempre. 8 años fuera del ejercicio del poder no resisten. ¿Usted cree que en estas condiciones el peronismo está en condiciones de ser derrotado otra vez? Puede ganar provincias, pero la nacional la va a perder. Y yo voy a estar al lado del presidente para que gane la reelección. No tengan dudas. Yo no tengo ningún tipo de ambición personal. Y esto se nota. Nada. En la coalición cívica
solo pide algunos cargos de representación, ni siquiera a Fernando, ¿eh? A Fernando me lo robó Mario Quintana. Porque si por mí fuera, Fernando estaría... Me lo robó, digo yo. Estamos hablando de Fernando Sánchez. Sí, Fernando Sánchez. No es que yo quise poner a alguien en el gobierno. Yo no llamo, yo no pido nada. A veces le pido a Macri que cuando lo llamo me escuche una vez. Porque mi intuición política es hay que ser valorar. ¿Cómo es su relación con el presidente? Excelente. Pero él no me suele escuchar en el momento. Pero siempre están. Sí hablamos, pero hay momentos en que yo digo, miren, creo que nosotros hemos tenido conversaciones. Yo hago mucho análisis político. Yo todo el día hago análisis político. No especulativo, sino realista. Yo veo los actores, soy una observadora, soy profesora titular de ciencia política. Entonces, cuando yo tengo esa intuición política, que es una de mis características, de anticipar crisis, por eso me pareció muy bien la jugada del fondo, porque no es que el fondo te va a dar la plata, pero paró a los golpistas. Esto estuvo bárbaro. Solo paró a los golpistas diciéndole, mira, acá hay respaldo, no nos van a poder voltear. Esta es la lectura que yo tengo de cómo actuó Lagarde, la del fondo, que me encanta. Christine Lagarde. Sí. Entonces, y los franceses entienden otra cultura, tienen otra cultura, etc. Así que ya pasó todo, ¿vamos a tener otros problemas iguales? Sí. ¿Sí vamos a tener? No, claro, y no saben lo que va a ser de julio a septiembre, de julio a octubre. ¿De este año o del año que viene? Van a jugar contra el presidente, a debilitarme a mí, a debilitar al presidente, porque ellos primero querían que yo rompa, debilitar al presidente. Como yo no rompo, hay que pegarme a mí. Entonces me van a pegar a mí, le van a pegar al presidente, le van a pegar a Marco. Ahora, yo les digo que acá hay una unión. Nosotros nos llevamos pero tan bien. Con la chica de Desarrollo Social, con Federico Salvay en la provincia, con María Eugenia. Acá no pueden, Porque yo sé cuándo tengo que romper. Yo rompí UNEN para que la Argentina pueda tener república, y tuve razón. Y todos los analistas, menos creo que usted, que sabía la estrategia, me dijeron barbaridades. Y yo tenía razón. Si yo no rompía una y me quedaba solita, no había Cambiemos. Y si no había Cambiemos, no había república. Y hoy éramos Maduro. Y éramos Venezuela. Entonces, a todo el pueblo de la nación le digo, estamos jugando el partido por la república. No miren si va al córner, si no va al córner. Tenemos buenos arqueros y buenos defensores. Van a patear al arco 10.000 veces. Vamos a parar. Por eso yo me enamoré de Perfumo. Cuando era chiquita, pues soy una buena defensora. Gracias, Lilita. No, al contrario. Una pausa. Bien, como les anticipé, dos economistas, José Luis Esper, Daniel Artano y José Luis Esper, yo les quería hacer fundamentalmente dos preguntas. Primero, si el ascenso o esta nueva función que va a tener Nicolás Dujovne es una solución o es un principio de solución al problema que tiene el país. Y en segundo lugar, si realmente le escuché este fin de semana a la directora general del Fondo Monetario, Christine Lagarde, hablar de que el fondo ha cambiado y ustedes que ven, digamos, desde una perspectiva más intelectual al fondo, si creen que realmente ha cambiado el fondo. Estas son dos preguntas. Después podemos hacer otra, pero esta me gustaría que la conteste. ¿Quién empieza? No sé, el que quiera. Yo creo que lo pensé siempre y lo dije en un momento públicamente. Cuando un país tiene problemas económicos, y Argentina tenía problemas económicos desde el día 1, y problemas económicos difíciles porque la herencia fue bastante complicada,
era mejor tener una coordinación o una figura que ayudara a que la coordinación que es necesaria entre la política monetaria, la política fiscal, la política de tarifas, etcétera, la política de ingresos, estuviera en una sola persona. Yo creo que era necesario un ministro de Economía más fuerte del que tuvimos. Pero bueno, el presidente decidió lo que decidió, así que yo creo que uno tenga ahora un economista profesional reemplazando en alguna manera la tarea de coordinación que hacían dos exgerentes de empresa, me parece que es un paso en la dirección correcta. Después veremos si funciona o no funciona, pero me parece que es un paso en la dirección correcta. Después yo creo que el fondo no es el mismo fondo de los 90. Yo la escuché a la señora Lagarde ayer también hablando y tampoco nos tenemos que confundir. Porque que no sea el mismo fondo de los 90, yo digo, pasamos por el absurdo. Supongamos que nosotros le fuéramos a pedir un financiamiento al fondo para decirle, ¿sabes qué? Para ayudar a la transición, dupliquemos el déficit fiscal, dupliquemos el déficit externo, apreciemos el tipo de cambio. ¿Qué nos diría el fondo? Entonces se necesita, el fondo es distinto que antes, deja que uno tenga un programa, pero tiene que cerrar el programa. Pero hay ciertas líneas de pensamiento básico que cierta lógica, o sea, yo digo, Argentina va a tener que hacer lo que... O sea, Argentina lo que tiene que hacer Argentina lo tiene que hacer con el fondo o sin el fondo. El problema es que lo que el fondo ayuda es a darte un puente de financiamiento que hoy, hasta estas turbulencias, el gobierno pensaba financiar en los mercados voluntarios de deuda. Y poco lo ha dicho el ministro Caputo, yo creo que hicieron la cuenta que por ahí esa plata no iba a estar disponible, producto de que se han enrarecido un poco las condiciones que hubo en los mercados internacionales de esa gran abundancia de fondos. Que también fue una apuesta del gradualismo original, porque la apuesta fue que esa plata iba a estar disponible, ¿no es cierto? Bueno, esa plata aparentemente no estaba disponible, o calculan que no puede estar disponible, y buscaron una alternativa para tratar de asegurar el financiamiento. Pero va a haber que tener un programa que cierre, porque si no vamos a repetir la historia de los N programas que tuvimos con el fondo que fracasaron. Y no es que todos los programas del fondo han fracasado en todos los países del mundo. En la Argentina han fracasado todos, porque en general nunca hemos cumplido a lo que nos comprometimos a hacer. Entonces, nosotros tenemos que tener por nosotros un programa económico que cierre. Y eso es lo que me parece que tiene que elaborar el gobierno, teniendo en cuenta que tenemos una tasa de interés más alta en el mundo, vamos a tener un dólar en el mundo más fuerte, y eso nos pone restricciones para el funcionamiento de nuestra economía un poco más duras de las que teníamos antes de que pasaran estos movimientos desde fin del año pasado hasta acá. José Luis. Los economistas sabemos que la economía es equilibrio general, o sea, sos un equilibrista que tiene un montón de platitos diferentes que tenés que tenerlo en el aire que no se caigan. Por lo tanto, como todo tiene que ver con todo en economía, la política tarifaria con los precios con el fisco con la emisión y con los precios, diría que haya unidad de criterio, unidad de mando, es algo que para mí es correcto. O sea, ese cambio, sin duda que es correcto, y más con un profesional que entiende las cosas como Duhovne. Ahora, también tenemos un problema fiscal serísimo que este gobierno lo heredó, pero no hizo nada para corregirlo. El gobierno debería haber comenzado dando el ejemplo, como mínimo reduciendo a la mitad la cantidad de ministerios que teníamos, porque ellos lo duplicaron cuando llegaron. Esto debería haberse hecho en el acto, porque acá lo que hay que empezar en el acto es a dar ejemplos y a tomar medidas. Esto no se ha hecho. Que Duhovne coordine los mismos ministerios de antes estará bien en el sentido que haya una idea de criterio, está bien, pero está muy mal ya como señal. Acá hay que empezar a cortar el gasto público desde ahora. De hecho tiene 9 ministerios que coordinan. Sí, bueno, pero tenés una cantidad de ministerios enorme, todo vinculado con la economía. No deberían estar. O sea, eso está mal. Está bien la unidad de criterio, pero está mal no haber empezado de entrada a cortar el gasto, que es absolutamente innecesario, además, toda esa duplicación de tareas. Sobre el fondo, mira, el fondo tiene cerca de 30 programas hoy con distintos países. No puede ser blando con Argentina, porque los restantes países se le van a venir a decirle que es blando. Así que, por lo tanto, el fondo no puede no asegurarse que Argentina va a tener un programa coherente, que hasta ahora de ninguna manera lo tiene. Y otra cosa, basta... No, pero hay un esfuerzo para bajar el déficit, dicen. Sí, pero no es tal. Perdón, de pico sí, pero hasta ahora el déficit, tenemos el mismo déficit que dejó Cristina, 7 puntos el producto. El año pasado, números oficiales, 6.1 Nación, 0,9 puntos la provincia, 7 puntos el producto. El mismo déficit que dejó Cristina, ¿sí? No ha bajado el déficit.
Entonces, y esta es otra cosa importante. Dejemos los argentinos de buscar chivos expiatorios de nuestra incapacidad para solucionar nuestros problemas. A ver, acá cuando un gobierno tiene problemas económicos se lo quieren voltear o la colonización judicial que quería hacer Griesa según Cristina, somos nosotros. O sea, el fondo no va a ser ningún culpable de los ajustes que haya que hacer. En todo caso, estamos buscándolo al fondo otra vez como chivo expiatorio, porque el fondo no se puede negar a apoyar a un país, salvo que el país presente cualquier cosa de un programa. Pero cuando un país va al fondo, por definición está en problemas, y en particular cuando uno solicita un stand-by como nosotros. Un stand-by, vos lo solicitás cuando estás en un problema, no lo solicitás si estás bárbaro. Entonces nosotros tenemos que hacer un ajuste independientemente de que esté el fondo o no esté el fondo. Y yo lamento que el gobierno en este terreno haya perdido 2 años y medio y que hoy todavía no haya empezado a dar el ejemplo, insisto, con ir para atrás con toda la duplicación de ministerios que hizo. Una pregunta final para los dos. ¿Cómo ven, después de esta corrida que hubo, el crecimiento y la inflación de este año? Bueno, esto va a dejar secuelas. Son datos claves, ¿no? Va a depender un poco hasta dónde dura la cosa. O sea, yo creo que vamos a perder el crecimiento del tercer trimestre, que si no hubiera ocurrido esto lo hubiéramos tenido. El segundo trimestre ya estaba afectado por la sequía, ¿no? Yo creo que vamos a perder el crecimiento del tercer trimestre y veremos el del cuarto en función de cuánto se cierre el programa y de cuándo pueda empezar a normalizarse las variables monetarias, en particular la tasa de interés. Y la inflación de este año creo que va a andar, con suerte, en el nivel del año pasado. Digamos, 25. Porque obviamente, por más que uno haya acotado el impacto de la devaluación a los precios, algún impacto va a haber. Entonces yo creo que vamos a pagar un costo por todo esto. Y en alguna medida es el producto de haber demorado cosas que se tenían que haber hecho desde el principio. Porque yo creo que acá, en esta discusión, nosotros en Argentina nos gusta discutir eslogans, ¿no? Gradualismo versus shock. Yo creo que nadie planteaba que había que eliminar 7 puntos del PBI de golpe. Ahora, yo ahí creo que el año pasado el gobierno al menos empezó a bajar el déficit primario, pero como se le fueron los intereses, terminó en un resultado fiscal a nivel nacional un poquito mejor. Pero perdimos todo el año 2016. El año 2016 ni el gasto bajó, ni el déficit fiscal bajó. En realidad no hicimos nada en el 2016. Y esto era un taxi que, si uno se compromete a ir arreglando los problemas gradualmente y apuesta al financiamiento, uno tiene que cumplir con la palabra empeñada. Y acá ya corrimos las metas fiscales 2 años. Entonces yo no estoy seguro que nuestra dirigencia política en la coalición de gobierno y en la oposición entiendan el problema que tenemos por delante, porque en la medida que lo entiendan van a poder tomar las decisiones que hacen falta para poder seguir manteniendo el acceso al crédito y van a permitir que la economía recupere antes. Si no, nos pasamos discutiendo, buscando la cuadratura del círculo, y eso sabemos que es imposible de lograr. Entonces a mí me parece que en algún momento hay que sentarse y que todo el mundo haga las cuentitas. Todos tienen asesores económicos, que hagan las cuentitas, porque yo todavía sigo escuchando propuestas desopilantes en el medio de esta situación, que no es una situación dramática, pero no es una situación para festejar y proponer baja de tarifas o postergar metas fiscales como han propuesto alguna gente dentro de la coalición de gobierno. A ver, corramos las metas totales de financiamiento. Había empezado este lío y había gente de la coalición de gobierno que decía esto. Entonces, ojo, porque veo a alguna gente que todavía no tomó conciencia de la dimensión de los problemas que tenemos por delante, que tienen solución, todo tiene solución. Ahora, pensar que las cosas se van a arreglar solas o vamos a arreglar todo con esta suerte de pacto. El lema de este gobierno fue el parto sin dolor. Arreglamos todo con crecimiento económico. Ojalá. Pero hasta ahora no salió muy bien. Un minuto. Un minuto. Bueno, sí, sin duda el crecimiento va a ser menor al esperado. Si uno esperaba entre 3,5 de crecimiento, probablemente estemos en la mitad, en el promedio del año, y hay que ver sobre el final si la Argentina... Es decir, por menos de 2. Sí. El promedio del año, ¿no? A lo mejor el fin de año todavía, el tercer trimestre, como dice Daniel, va a ser negativo seguramente y habrá que ver el cuarto si empieza a recuperar. No va a ser fácil, creo yo. La inflación mínimo va a ser 10 puntos arriba de la meta que el Banco Central se ha fijado, o sea, 25% de piso para este año, que es la misma del año pasado. O sea, el piso de este año es la misma del año pasado, según mi punto de vista. Finalmente te diría, los últimos segundos que me quedan, mira, en los últimos 60 años, más de medio siglo, Argentina tuvo un Estado que gastó más de lo que recaudó, o sea, tuvo déficit en 56 años. Solamente 4 tuvo superávit fiscal cuando no pagó la deuda con Néstor Kirchner. Así que se podría decir que tenemos un Estado que
a lo largo de más de medio siglo siempre gastó más de lo que recaudó, tuvo déficit. Y Argentina tuvo crisis homéricas en ese periodo. No es que le fue bárbaro con déficit fiscal. Digo esto porque la política siempre habla de los costos sociales y políticos de ajustar el déficit, cuando nunca te habla de la cantidad de gente que ha perdido su trabajo, su empresa, su empleo, sus ahorros, porque acá hubo 2 robos de depósitos, Plan Bonex y el 2001-2002, se lo robaron después los ahorros jubilatorios. Todos esos ahorros, esas vejaciones que ha sufrido el sector privado, de eso no te habla la política. A ellos solo le importa su clientela, los empleos públicos, los jubilados sin aportes y los beneficiarios de la obra pública. Le llegó la hora. El ajuste solo tiene que pasar por el lado del gasto. El sector privado ya la política lo ha reventado, lo ha dejado en la lona. Por eso, en parte va a costar crecer y mucho este año. Muy poquitito, como dijimos recién. Y ahora es con los 12. Por nada. Una pausa. Bien, me parece que a veces la política argentina hace excesos de análisis, ¿no? Y digo esto por lo que hemos vivido en los últimos días, sobre todo a partir del fin de semana, que se conoció la designación de Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, como el coordinador de todo el equipo económico. Y digo esto porque lo primero que se empieza a decir es que pierde poder la jefatura de gabinete, Peña, Quintana, Mario Quintana, Gustavo Lopetegui. A ver, lo primero que hay que saber en esto es cuál es la relación que el presidente tiene, no solo personal, sino también política con los personajes. Yo creo que el presidente tiene una relación de confianza con Peña, con Quintana y con Lopetegui, pero sobre todo con Peña, que es muy difícil que se destruya en tan poco tiempo. La verdad que me parece imposible. Creo que sí se ha visto el presidente, porque hubo una falta de coordinación importante entre los ministros, a que quien va a ser el responsable del presupuesto, a quien es el responsable de ejecutar el presupuesto, que es el ministro de Hacienda, Dujovne, se haga cargo de la coordinación de qué es lo que gastan los otros ministerios del área económica. Esto me parece que es el centro de la cuestión, porque si bien el presidente se ha puesto como objetivo bajar el déficit, también es cierto que esa baja del déficit no es fácil de hacer. No es fácil porque el presupuesto argentino tiene un 75% de gasto social. Y eso es inmodificable, eso es intocable. No se puede tocar eso. ¿Se van a tocar jubilaciones? No. ¿Se van a tocar planes sociales? Tampoco. Entonces, lo que queda es, digamos, es un 25% que por ahí son inversiones, son subsidios al consumo de servicios públicos. Es decir, tiene que haber algo que modifique esa situación preexistente de ese 25% del presupuesto que se puede tocar. Y eso puede hacer solo entre varios ministros, coordinados por uno. Porque también es cierto que los vicejefes de gabinete no tenían ni jerarquía, no tienen ni jerarquía de ministros, ni tampoco tienen firma, porque es un cargo que no existe en la Constitución ni en la ley de ministerios, no existen esos cargos. Esos cargos han sido creados para que lo ayuden al jefe de gabinete en cuestiones económicas sobre todo, a coordinar las áreas económicas. Pero la verdad es que se ha visto que se necesita estar con la firma y sentado en un despacho de ministro para poder ser coordinador de ese equipo de ministros, donde hay muchos ministros. Está Aranguren, está el Cabrera, el ministro de Producción, digamos, hay muchos ministerios y muy importantes y que manejan recursos importantes también del Estado y que necesitan la coordinación de alguien que conozca lo que está pasando en cada uno de los ministerios con el presupuesto en la mano. Esto es lo que ha pasado. De ahí a decir que el presidente le ha perdido confianza a la jefatura de gabinete, a Marcos Peña, a Quintana, a Lopetegui, hay un trecho muy grande. Hay un trecho muy grande que todavía ni el presidente
ni estas personas, ni estos funcionarios lo han recorrido. Chao, hasta lunes.